Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Quiero contarles que en esta ocasión estamos juntos 3 países, así que le damos la bienvenida a todos nuestros participantes de Guatemala, los que nos visitan también de El Salvador y de Honduras. Déjenme dar por aquí un paseo para ver quiénes son los que ya hay, que tenemos a Sara Chávez, bienvenida, Eric Girón, mucho gusto Iris, Eloisa, bienvenidos desde Guatemala, gente de Honduras, vamos a ver si de repente alguien me manda un saludito por aquí, y en El Salvador, necesitamos ver también la participación de nuestros compatriotas, de nuestros amigos del Salvador. Vamos a ver, tenemos a alguien por ahí del Salvador que puedan ir. Sí, veo que por aquí ya hay varias personas. Bienvenida Norma, Esther, ya nos dieron por ahí likes. Qué bueno tenerlos en este espacio. Como siempre, ustedes saben que estamos muy enfocados en su aprendizaje, en su formación, y en que ustedes puedan tener las herramientas correctas para desarrollar los aprendizajes en sus alumnos. Pues ya que estamos todos en esta sala listos para aprender, quisiera contarles un poco acerca de lo que vamos a vivir en este día, ¿ok? Bueno, pues vean, la intención es enfocarnos en aquella materia que de alguna manera siempre ha representado un reto para nuestros alumnos. Sabemos que presencialmente lo ha sido, por lo tanto, presenta cierto nivel de complejidad también en momentos como los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, para ello, es muy importante que nosotros sepamos cómo aprende el cerebro, qué hay a nuestro alrededor o qué características hay a nuestro alrededor que se pueden aprovechar para el aprendizaje de las matemáticas. Y para ello, entonces, es que vamos a enfocarnos en la metodología CPA. Ya ustedes van a conocer con nuestros expertos cómo es que funciona, cómo aporta y de qué manera podemos trabajarla actualmente. Al finalizar, también les voy a contar una sorpresa que tenemos para mañana para que ustedes puedan terminar de conocer bien esta metodología y vivir algo lo más parecido a ella, ¿no? Bueno, pues ahora quiero presentarles a las personas que nos van a acompañar en este webinar. Primero tenemos a la ingeniera Lidia Godoy. Ella, como les digo, es ingeniera química, administradora educativa, especialista en implementación de programas científicos, matemáticos y coach educativa en Editorial Santillana, Guatemala. Bienvenida, Lidia. Tenemos también Muchas gracias, Vane. Bienvenida, gracias a ti por tu participación. Tenemos también a la ingeniera Débora Díaz, ella también de Guatemala, ingeniera química y profesora en química y biología. También es licenciada en educación y aprendizaje y catedrática universitaria como coach educativa en Santillana, Guatemala. Y también queremos dar la bienvenida a Mario Ortiz, quien tiene el privilegio de ser el especialista en Guatemala en llevar todos los programas de implementación, tanto de matemática, pero ojo también de robótica. Así que bienvenido, Mario, qué bueno tenerlo por aquí. Usted también es parte del equipo de coaches de formación docente para Santillana, Guatemala. Bienvenidos. Los dejo ya entonces con nuestra audiencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Mario Ortiz. Para abordar el tema que vamos a tener el día de hoy, primero hay que recordar ciertos conceptos, los cuales vamos a iniciar con estos conceptos. Pero antes, vamos a hacer un par de actividades. Quiero que preparen, por favor, para iniciar, preparen papel y lápiz. Solo preparen papel y lápiz. Les voy a presentar una imagen. Esta imagen contiene 9 figuras. Quiero que las observen detenidamente. Que únicamente observen estas figuras, por favor, ¿sí? Les voy a presentar y les voy a dar tiempo para que puedan observarlas. Estas figuras tienen un orden establecido. Solo obsérvenlas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que dibujen las 9 figuras en el orden en que aparecieron. No importa que no dibujen las 9, no hay problema. Ustedes empiecen con las figuras que recuerdan y traten de hacerlas en el orden en que cada una apareció. Luego vamos a observar los resultados y comparar pues, con la imagen original nuestros dibujos que hemos hecho en papel. Ahora sí, comparemos los resultados que cada uno hizo con la figura original.
Puede ser que algunos hayan hecho 5, más de 5, o puede ser que algunos hicieron menos, no importa. Pero podemos observar que esta imagen no está en nuestro contexto diario, no es una imagen que nosotros relacionamos con nuestra vida cotidiana. Por eso es complicado, de alguna manera, poder entender cuál es la naturaleza de esta imagen. Pero si yo les digo que esta imagen que vemos en este momento sí tiene relación con alguna otra imagen que nosotros conocemos ya previamente, podemos observar que pues sí es parte de nuestra vida. Nosotros, pues los que ya estamos un poquito más de generaciones anteriores, lo conocemos porque jugábamos totito, ¿no? Ahora, las generaciones modernas lo relacionan mucho con hashtag. Podemos observar la figura número 1, que tiene 2 líneas a su alrededor. La figura número 2, donde está el número 2, tiene 3 y así sucesivamente. Es decir, que si yo tomo ahora esta imagen y le vuelvo a hacer el ejercicio, yo creo que hace las 9 figuras de una manera correcta. Aquí podemos observar nosotros que cada uno de los conocimientos que nosotros tenemos, que están por separados, debemos unificar. Y a la hora de unificar estos conocimientos se nos hace más fácil el poder recordar. Por eso son necesarias las estrategias. Pero hay una estrategia, de todas las que tenemos, pues una de ellas es como esta historia. Le voy a leer esta historia. Sigo a Valeria al cuarto de los abuelitos. Nos dirigimos hacia un baúl que tiene cerca de su cama. Al abrirlo, vemos bufandas, cuadros, algunas pelotas y más. Es como si no tuviera fondo. ¿Y esto? Señalo el baúl mientras Valeria parece buscar algo dentro de él. Haremos un concurso de disfraces. Tú también, Pichi. Valeria tiene voz de que no está bromeando y comienza a sacar cubos del baúl. Yo también empiezo a sacar cualquier cosa que pueda ser útil. Al rato, Lili entra al cuarto y decide unirse a nuestro juego. Pichi, sé que a ti no te gustan los conos, pero ¿y si te ponemos uno en la cabeza y no alrededor del cuello? Será como un sombrero, ya verás, le dice Valeria a la chihuahua. Miren, ¿y si uso esta manta para hacer una falda o un vestido? Lili se enrolla y pareciera estar metida en un cilindro. Poco a poco, comienzo a disfrutar del juego. Pichi no para de ladrar y es graciosa verla con su propio disfraz. Si apiláramos varios sombreros, como el de Pichi, podríamos construir una pirámide. Más adelante vamos a ver por qué esta narrativa y lo importante de poder enganchar a los alumnos con estrategias como esta. ¿Pero qué es una estrategia? Bueno, cuando hablamos de estrategia, hablamos de seleccionar actividades para los diferentes momentos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y estas actividades tienen relación no únicamente con el proceso como tal, sino que también debemos seleccionarlas para las materias que estamos utilizando, va a depender de la materia, y además del contexto que estamos viviendo. Hemos estado viviendo un contexto diferente. Yo les puedo asegurar que nadie hace un año exacto podía pensar que estamos en una situación como esta. ¿Y dónde están las estrategias que vamos a utilizar? Es decir, la educación ha cambiado. Ahora es una educación a distancia, se ha despersonalizado y enfrenta retos significativos. Por eso, proponer maneras de solucionar problemas es muy importante, de manera adecuada y usando las herramientas digitales que tenemos a disposición. Ahora, estas estrategias nos pueden generar ciertas competencias. Vamos a ver alguna de ellas. Vamos a proponer soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, pero los vamos a desarrollar de una manera innovadora. Podemos cambiarlas de una manera crítica, de una manera más creativa y poder establecer estos métodos de una manera diferente. Además, es muy importante no olvidarnos que la tecnología de la información y comunicación nos provee información que podemos interpretar y analizar. ¿Para qué vamos a interpretar? Muy bien, lo que necesitamos nosotros es conocer qué tanto logro han alcanzado nuestros alumnos. Y estas tecnologías nos apoyan. Ya no es como que estuviéramos en el salón de clase, porque ahí podíamos nosotros visualizar cuál es el logro. Pero por medio de estas vamos a analizar y podemos observar
si los indicadores que nosotros hemos trazado en nuestra planificación se han alcanzado para obtener las competencias que se han trazado. Además, recordemos que estamos en diferentes contextos. Dentro de cada una de los hogares de los estudiantes, y tanto de nosotros, tenemos diferentes materiales. Entonces, la postura personal es importante porque nos genera una habilidad de pensamiento crítico y reflexivo. Pues cada uno de ellos va a utilizar los recursos que tiene a su disposición. Puede ser que algunos tengan más recursos que otros. Entonces, ellos van a pensar de manera diferente. Por eso es importante conocer la postura personal. Ahora, en matemática, la evolución hacia lo abstracto se respalda, tiene mayor respaldo, cuando el alumno expone lo que él ha aprendido. Pero no solo lo que él ha aprendido, sino dónde ha cometido errores, qué ha sido lo que más le ha costado, dónde se ha confundido. Muchas veces nosotros hacemos ejercicios en clase y no vemos esos puntos, pero ahora es muy importante. Entonces los estudiantes deben hablar, compartir, exponer. Pues también tenemos en cuenta, debemos de tomar en cuenta no solamente los contenidos y el aprendizaje que ellos han tenido. Este confinamiento vino a poner a prueba nuestra inteligencia emocional. ¿Cómo nos sentimos? No solo los alumnos, sino cómo nos sentimos nosotros a la hora de estar dando una clase. Es importante que analicemos también estos puntos y la única forma en que lo podemos recibir es por medio de los alumnos que nos expongan y nos digan cómo se sienten, en qué procesos sintieron más difíciles o cuándo sintieron más fácil el proceso. Porque solamente escuchar y ver respuestas de un problema matemático, a mí me dice muy poco del proceso cognitivo. No solamente necesito ver si llegó a la respuesta. Claro, la respuesta es importante. Pero puede ser que de 10 pasos, un alumno haya podido resolver 9 y se confundió en el último y llegó con una respuesta incorrecta. Es importante ver el proceso también. Para eso necesitamos estrategias. Y estas estrategias que vamos a presentarles hoy nos pueden servir en este proceso. Para iniciar con las estrategias, dejo la palabra a mi colega Lidia Godoy. Muchísimas gracias, Mario. Pues definitivamente tener estrategias, como ya lo mencionó Mario, ya lo mencionó Vanessa, es importante en cualquier momento de la enseñanza. Pero definitivamente en este momento donde estamos dando nuestras clases de forma remota, debemos conocer una variedad de estrategias que nos permitan que el alumno no solo entienda las matemáticas. Yo creo que los que hemos sido docentes de matemáticas o los que somos docentes de matemáticas, no importa en qué nivel demos clases, si en primaria, diversificado, básicos o incluso en la universidad, siempre queremos conocer qué estrategia utilizo. Ustedes no me van a dejar mentir. Las estrategias son súper importantes. Por lo tanto, pues conocerlas es de vital importancia. Pero antes de empezar, voy a leer este extracto de la narrativa. Lili, con ese disfraz casi podrías rodar. Valeria se ríe descontroladamente. Ella no se da cuenta de que el bebé se ha robado mis pensamientos de nuevo. Mejor no hables, porque tu disfraz tampoco ganaría un concurso. Mira, mejor construye una corona con estas pirámides, dice Lili, señalando algunos objetos. Y tú podrías hacer un robot con esas cajas, responde Valeria. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Para qué nos sirven estas narrativas? Me imagino que algunos de ustedes tendrán la curiosidad. ¿Para qué nos sirven las narrativas? Tengan paciencia porque ya lo vamos a presentar más adelante. Si hablamos nosotros de estrategias para la enseñanza de las matemáticas, como ya les mencioné, yo creo que todos los que somos docentes queremos conocer estrategias, muchas estrategias y tener ese abanico de estrategias que nos pueden servir para diferentes momentos de nuestras clases. ¿Qué es una estrategia entonces? Pues podemos hablar de métodos, podemos hablar de técnicas, podemos hablar de actividades que nos sirven para construir y poder lograr los objetivos que nos estamos planteando. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues no solo que el alumno
adquiere el conocimiento, sino también que desarrolle la competencia, que desarrolle una habilidad, ¿sí? Y que eso le sirva para su vida diaria. Ahora, si hablamos, ¿cuál será la mejor estrategia? No les podemos dar una sola, porque esa estrategia va a depender de qué contenido es el que queremos cubrir. Va a depender de qué habilidad quiero que mis alumnos desarrollen, de cómo aprende mi alumno. ¿Sí? Es tan importante que nosotros identifiquemos varias situaciones previo a escoger la estrategia que yo voy a utilizar. Entonces, vamos a trabajar estrategias CPA, porque ese es el título del webinar, ¿sí? Que nos van a servir no solo para la enseñanza presencial, sino también para la estrategia, la enseñanza remota, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, si hablamos de estrategias, no nos podemos olvidar de la emoción. La emoción es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante la emoción? Porque el alumno que está conectado emocionalmente, no solo al maestro, que esa conexión es muy importante, pero conectar con el contenido, que le llame la atención lo que va a pasar, ¿sí? Que tenga esa curiosidad. Y eso nos lo permiten las narrativas, ¿sí? Además, la neurodidáctica nos indica precisamente eso, que cuando el alumno está emocionado, está predisponiendo a su cerebro a que aprenda, ¿sí? ¿Y qué maestro no quiere eso? Todos los maestros queremos que nuestro alumno esté dispuesto a aprender, ¿sí? Excelente. Entonces, para trabajar la emoción, y ya luego lo vamos a ver cómo lo conectamos con las estrategias CPA, vamos a platicar de 3 situaciones. Las narrativas, que ya leímos unos extractos de las narrativas y probablemente en alguno quedó esa duda de qué va a pasar, ¿sí? Imagínense si con los adultos pasa, ¿cómo no va a pasar con los niños o con los adolescentes? Vamos a hablar de ambientes gamificados y que todo está relacionado con la metodología CPA y las actividades lúdicas. Bueno, entonces, las narrativas. ¿Qué pasa con las narrativas? ¿Sí? En una narrativa, y que son las que acabamos de leer, se presenta una historia, ¿sí? Pero si estamos hablando de narrativas matemáticas, aparte de que vamos a narrar una historia, vamos a estar trabajando con temas relacionados a lo que nos propone el contenido que queremos cubrir, ¿sí? Y las habilidades que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, por medio de una narrativa, nosotros nos conectamos con el mundo, ¿sí? A través del drama y a través de los personajes, nosotros nos vamos a conectar con ellos y vamos a tratar de ver qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando en la historia. Los neurocientíficos aparte han observado que el cerebro se predispone, como ya lo habíamos hablado, para el aprendizaje, ¿sí? Y la empatía tan importante en el momento de las narrativas, que también vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a platicar de ambientes gamificados ahora. ¿Qué son ambientes gamificados? Ustedes van a ver aquí una pequeña animación. Es un videíto que no tiene sonido, no se preocupen, pero vemos un ambiente gamificado acá. ¿Por qué ese es un ambiente gamificado? Vamos a ver si se logra ver la animación. Un ambiente gamificado es donde utilizamos elementos de los videojuegos para contextos educativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que presentan los videojuegos? Quienes han jugado algún videojuego, definitivamente se emocionan al jugar el videojuego, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ganamos medallas, ganamos estrellas, pasamos de nivel, ¿sí? Estamos alcanzando retos. Y esa parte es muy importante, que mi alumno esté en esa disposición de alcanzar retos. Y qué mejor si lo hacemos vinculándolo con contenidos matemáticos, ¿sí? Mi alumno va a estar motivado a aprender. Ok, muy bien, excelente. Miremos las actividades lúdicas. Las actividades lúdicas, creo que todos
en más de algún momento en nuestras clases hemos jugado, ¿sí? Cualquier juego, pero aquí tengamos mucho cuidado. El juego tiene que estar bien escogido, ¿sí? Porque no queremos jugar por jugar. Queremos que ese juego me represente un aprendizaje a mis alumnos, ¿sí? A través de ese juego yo voy a identificar cuál es la realidad de la situación que estoy presentando, ¿sí? En este caso, pues será un conocimiento matemático. Además, por medio de los juegos, es muy importante, vamos a desarrollar la creatividad, que es una habilidad del siglo XXI y que me ayuda mucho a resolver temas matemáticos, ¿sí? Problemas matemáticos. Ser creativo es muy importante. Además de que no podemos olvidarnos de los valores que el juego me ayuda a desarrollar, como la empatía, el respeto, la tolerancia, etc. Aquí vamos a ver a continuación una actividad lúdica, ¿sí? Esto está tomado, todo lo que les estoy presentando está tomado de alguno de nuestros programas. De Aurora, que es que está sacado precisamente de esta plataforma Aurora. También las narrativas están obtenidas de nuestro sistema WeMath. Y el ambiente gamificado que vimos anteriormente también. Entonces, una actividad lúdica, pues aparte de que me desarrolla lo que ya platiqué, que esa emoción por aprender, ¿sí? Ya se los había mencionado anteriormente, esto no es algo nuevo. Tiene muchísimos años de estarse utilizando en las aulas. Pero no debemos olvidar que deben ser actividades que me representen un aprendizaje y una enseñanza para nuestros alumnos, ¿sí? Y que la podemos incluir dentro de cada asignatura sin perder cuál es la finalidad de esta estrategia. Bueno, pasemos ahora sí, vamos a pasar a las estrategias o a la metodología CPA, que en el título del webinar decía que era CPA, pero para quien no se fijó, igual ahorita lo vamos a profundizar un poquito. El entendimiento de las matemáticas, ¿sí? ¿Cómo es que el alumno aprende y entiende las matemáticas? ¿Sí? Esta metodología, la metodología CPA, nos va a servir para eso, para poder lograr que mi alumno comprenda cómo es que funcionan las matemáticas, pasando por diferentes niveles de aprendizaje, ¿sí? Y esto, pues, realmente no es una metodología nueva. Brunner ya la había trabajado previamente con un nombre un poquito diferente, pero luego los pedagogos matemáticos, Leon Ho y Chen, ya profundizaron más en él y le dieron este nombre, la metodología CPA. Pues veamos de qué se trata. La metodología CPA, empecemos por la C. ¿A qué nos referimos con la C del CPA? A la fase concreta, ¿sí? ¿Qué me indica esto? Que yo necesito tener material que el alumno pueda tocar, que el alumno pueda manipular, ¿sí? A través de esta manipulación, el alumno va a lograr desarrollar estas habilidades que yo quiero que él tenga para posteriormente poder resolver cualquier problema sin necesidad de tener el manipulativo en la mano. Pero como ya pasó por esa fase, el entendimiento de las matemáticas se va a dar. Y el cerebro, aparte, se va a preparar para este procesamiento de la información, ¿sí? A partir de la manipulación, es que el alumno va a lograr la comprensión de estos conceptos matemáticos. Y aquí vemos en pantalla algunos ejemplos de cómo utilizar material concreto, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, porque esto puede aplicarse en muchísimas áreas de la matemática, pero fijémonos en dos, ¿sí? Por ejemplo, en la geometría, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar no solo cuando estamos trabajando con nuestros alumnos presencialmente. Recordemos que esto lo debemos aplicar también, sobre todo, ahora que estamos de forma remota con ellos, ¿sí? Si estamos con ellos de forma sincrónica, pues yo se los puedo mostrar. Si los tengo a ellos conectados desde su casa, yo les puedo mostrar estos materiales que ellos pueden manipular
e incluso construir. Y ellos lo pueden construir conmigo, ¿sí? Ellos en su casa, yo desde la mía, porque estamos conectados de forma sincrónica. Si estamos conectados de forma asincrónica, que yo no estoy conectada en ese momento con mis alumnos, pues se los voy a mostrar de todas formas, se los voy a demostrar, ¿sí? Y aquí podemos utilizar mucho material. Ustedes pueden ver en la imagen que ahí tenemos material de reciclaje, material que es fácilmente asequible. No tenemos que pensar, tengo que ir a comprar cosas que me va a costar conseguirlas o que son difíciles de obtener. No, el material concreto debe ser algo que esté fácilmente asequible en los hogares de los alumnos, ¿sí? Y si estamos hablando específicamente de geometría, es muy importante el material concreto. Recordemos que la geometría va a hacer sentido en un mundo real, en un mundo que es en 3 dimensiones. El mundo no es en 2 dimensiones, el mundo es en 3 dimensiones. El mundo lo podemos tocar, lo podemos agarrar, ¿sí? Entonces, sobre todo con la geometría, que muchas veces es un tema que muchos maestros le rehuimos en algún momento, probablemente tuvimos alguna mala experiencia, pero nos ayuda mucho a adquirir esa abstracción que más adelante vamos a trabajar acá. Entonces, vamos a hablar de sólidos geométricos, donde los alumnos van a tocar, o de cuerpos redondos, donde el alumno los va a manipular, ¿sí? Vamos a hablar de pirámides, de cubos, de prismas, de cilindros o de conos, ¿sí? Para luego, ok, ya lo manipulamos, ya vimos de qué se trata, entonces ya podemos hablar, ok, ya de figuras planas, que las vimos en los cuerpos geométricos, pero que ya van a hacer más sentido, ¿sí? Como un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y no le vamos a llamar equivocadamente a un cubo un cuadrado, ¿sí? Que eso sucede, ¿sí? O le vamos a llamar a un prisma un rectángulo, ¿sí? Ok, el material concreto también nos puede servir no solo para geometría, nos puede servir para otros temas, en la aritmética, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en lo que vemos en este slide, en donde tenemos material concreto para sumar, ¿sí? Y muchas veces esto equivocadamente lo trabajamos solo con los niños pequeños, pero el material concreto para álgebra también es muy importante y que puede ser material muy parecido al que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Imaginemos si la factorización la pudiéramos ver en 3 dimensiones. ¿Cómo es una factorización? Es un tema muy abstracto y que al alumno, por lo general, esos son temas que les cuesta muchísimo. Pero si ellos son capaces de verlo en un objeto que ellos pueden tocar y pueden manipular, seguramente cuando ya les toque hacer el proceso algorítmico, ya no les va a costar tanto, porque ya lo comprendieron y ya lo lograron internalizar. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase, a la P del CPA, ¿sí? Es la fase pictórica. Entonces, ¿qué pasa en la fase pictórica? Ya nos estamos alejando de ese material donde el alumno toca y lo estamos pasando a una fase donde el alumno dibuja, ¿sí? Pero fíjense que es bien importante. Debemos promover que el alumno lo haga, no solo que lo vea plasmado en un cuaderno, en un libro, o que solo vea que nosotros lo estamos haciendo al momento de nuestra clase presencial o remota, ¿sí? Debemos promover que él lo haga y que nos dé evidencia de que lo está haciendo, ¿sí? Los maestros de matemática, muchos son muy rigurosos en querer ver el procedimiento, porque ese procedimiento nos da a conocer cuál es el proceso mental del alumno. Y muchas veces en ese procedimiento incluimos dibujos, que es tan importante, ¿sí? Entonces, en la fase pictórica vamos a promover que el alumno haga un icono, haga un modelo, que pase al papel lo que acaba de trabajar en un manipulativo, ¿sí? Y lo podemos ver, por ejemplo, en la suma, algo tan sencillo como la suma, ¿sí? Y como les decía, esto lo vemos mucho con niños pequeños, pero no debemos perderlo. Esta fase pictórica nos sirve durante todo el proceso, así como lo concreto, la fase pictórica también es muy importante. En una suma, ¿ok? ¿Cómo puede representar una suma a un niño de forma pictórica? Pues aquí lo estamos viendo, puede dibujar cuadritos,
puede dibujar rayitas, ¿sí? Pero estamos promoviendo que él dibuje, ¿sí? Porque ya pasamos de la fase donde él tocó a la fase donde él va a dibujar, ¿ok? Y vemos el otro tema que está a la par de la suma, donde vemos los números positivos y negativos. Un tema tan abstracto para muchos niños, ¿sí? Pero si nosotros los ayudamos a representar los números positivos y negativos en una recta numérica, ¿sí? Y que esto está sacado también de uno de los proyectos, que es nuestro proyecto Saber, le vamos a ayudar al niño a comprender cómo son los números negativos. ¿Por qué es que no se trabajan de la misma forma que los números positivos? ¿Sí? ¿En qué varían? ¿En qué se parecen? ¿Sí? Ok, muy bien. Pasemos ahora entonces a la parte abstracta. Ok. Muchas veces nos sucede que cuando queremos enseñarle a nuestros alumnos algún tema, pasamos directamente a la parte abstracta. ¿Sí? Y es ahí que muchas veces les vemos esas caritas de desconcierto porque no entienden, porque no hemos pasado por todas las fases, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, la A es la última fase del método CPA, ¿sí? Empezamos por lo concreto, seguimos en lo pictórico y hasta de último vamos a llegar a la parte abstracta, ¿sí? Entonces, ya dejamos el material manipulativo, ya pasamos por los modelos ilustrados y nos vamos a concentrar entonces en los signos y los símbolos matemáticos, ¿sí? En este momento es donde ya vamos a trabajar los algoritmos, en donde el alumno, en este momento, en la parte abstracta, ya debería ser capaz de visualizar, al cerrar los ojos, cómo es un sólido geométrico. Por ejemplo, si yo le digo lo que es un sólido geométrico, que aquí vemos una definición, él puede cerrar los ojos y verlo. ¿Por qué razón? Porque ya lo tocó, ya lo vivió, ¿sí? Entonces, o incluso ya lo dibujó en un cuaderno. Entonces, en la parte abstracta, estamos facilitándole al alumno que él tenga la capacidad de ver un problema desde diferentes perspectivas. Y esto es para lo que nos sirven las matemáticas en la vida real. Poder resolver un problema, adelantarnos a cuál es la solución y qué puede pasar si yo lo soluciono de esa forma, ¿sí? Esa capacidad de abstracción es lo que yo precisamente como docente de matemáticas es lo que quiero lograr. Pero no lo voy a lograr, o no lo voy a lograr tan fácilmente si no paso por la parte concreta y la parte pictórica. Imaginemos la última operación que vemos ahí. Ok, operar negativo 20 menos negativo 20. Para los maestros de matemáticas es una operación muy sencilla, pero para un niño, para un joven, se le puede hacer muy complicado, ¿sí? Si no le hemos hecho que él pase por estas fases. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a mi colega Débora Díaz, quien nos va a permitir tener algunas reflexiones y algunas recomendaciones sobre este tema tan apasionante que es la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias. Gracias, Lidia. También gracias a ti, Mario, por todas esas ideas, todos estos aportes tan valiosos que nos han podido compartir esta tarde. Y a manera de reflexión, vamos a hablar de algunos aspectos muy específicos de este proceso de aprendizaje con la metodología CPA. Y para comenzar, podemos decir que nosotros aprendemos matemáticas cuando somos capaces de, primero, involucrarnos en resolver situaciones que nos parezcan relevantes o pertinentes. Por ejemplo, si a mí no me parece valioso aprender cierto tema porque considero que no me va a servir para nada, es muy probable que no lo vaya a aprender. ¿Cuántos de nosotros, si recordamos en nuestra época, como cuando nos enseñaron a nosotros el trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo,
Y vamos a hacer muchos ejercicios de cómo resolver el trinomio cuadrado perfecto. O probablemente esa diferencia de cuadrados, esa diferencia de cubos. ¿En qué momento la utilizamos? Probablemente en nuestra época nos enseñaron el proceso abstracto primero. Aprendimos el procedimiento, aprendimos el lenguaje formal, pero no aprendimos para qué me servía ese significado real de esa parte de la factorización. ¿Qué significa un trinomio cuadrado perfecto? ¿Qué significa factorizar? Entonces, probablemente por ahí viene el problema que a muchas personas las matemáticas les pueden parecer muy complicadas de aprender. Ahora, también es importante esa experimentación, que los alumnos puedan interactuar con el material, como bien lo decía Lidia, interactuar con otras personas, con otros compañeros, en una situación contextualizada. Y aquí viene un aspecto primordial que quiero recalcar, que es aprender del error. El que podamos equivocarnos es valioso para ese aprendizaje. Como bien lo decía Mario anteriormente, darnos ese permiso y dárselo a nuestros estudiantes que puedan equivocarse en el proceso. Están aprendiendo y valorar ese esfuerzo que están haciendo por resolver algo. Acá también viene de la mano las narrativas que hemos venido trabajando. Estas narrativas activan esa emoción, activan esa motivación a querer resolver algo. Como les voy a mostrar a continuación la lectura de un pequeño fragmento de esta narrativa. Con todo lo que han encontrado, deciden construir unas máscaras para los abuelos, una con forma de león y otra con forma de lobo. Me pareció una idea genial, así que les ayudé un poco. Acá los personajes pasaron por un proceso de investigación, de búsqueda, estuvieron trabajando indirectamente con figuras geométricas para llegar a una conclusión. Esa contextualización es importante en este proceso. Y quiero mencionar algo como una reflexión también primordial, es que cuando relacionamos conceptos tangibles a través de una experiencia pictórica y a través de una experiencia concreta y poder abstraer y comprender esa simbología con un lenguaje matemático formal, podemos realmente decir que estamos aprendiendo matemáticas. También podemos mencionar y aprovechar esta oportunidad que tenemos de la educación remota. En esta parte de la educación remota, tenemos esa valiosa oportunidad de poder atender a las necesidades de nuestros estudiantes, probablemente de manera individual. Atender esos distintos estilos de aprendizaje, ¿cómo? Con las diferentes estrategias, con las diferentes herramientas y recursos como los que nos mostró Lidia anteriormente. Incluso los estudiantes podrían realizar las actividades las veces que necesitan, las veces que les fuesen necesarios para poder comprender un concepto, a lo mejor un poco concreto, que no sea tan concreto, un poco complicado. Entonces ellos pueden, a través de todos estos recursos, poder ir a su ritmo. Eso no quiere decir que yo le voy a dar una clase a cada niño por separado, pero podemos aprovechar esa oportunidad para que ellos se den ese espacio de poder repasar, de poder revisar el material, de poder jugar con los ejercicios que nosotros les hemos asignado. Ahora vamos a trabajar unas recomendaciones puntuales de aspectos que nosotros consideramos primordiales en este proceso cognitivo de aprendizaje. Primero, vamos a tomar en cuenta que cuando nosotros queremos introducir un concepto nuevo, aquí es fundamental que ese concepto nuevo le busquemos una relación con experiencias previas, que busquemos la relación con algo que los estudiantes tengan a su alrededor, que les sea familiar, incluso con un lenguaje que sea más cómodo, que para ellos sea conocido. Si iniciamos este proceso de aprendizaje, miren, hoy vamos a aprender qué significa una parábola, una hipérbola, probablemente no entiendan ese
ese lenguaje formal. Esa abstracción no va a suceder hasta el momento que nosotros hayamos pasado por un proceso anterior, como lo hemos explicado en este modelo CPA. ¿De qué forma entonces podemos nosotros introducir estos nuevos conceptos? Primero, les proponemos retos significativos, pero esos retos pueden ser ejercicios sencillos con manipulativos. Yo les coloco aquí, se los mencionaba a Lidia anteriormente. Podemos utilizar materiales que tengamos a nuestro alrededor. No es necesario que en esta forma de educación a distancia les pidamos que construyan, que compren, simplemente aprovechar lo que tenemos en casa. Una caja de crayones, incluso marcadores que ya no pinten. Podemos utilizar material concreto como clips, bloques, cubiertos de la cocina, palillos, paletas de helado. Ahora bien, también tenemos esa oportunidad de realizarlo de dos maneras. Uno, podemos realizarlo de manera asíncrona. Si nosotros necesitamos utilizar o queremos aprovechar la metodología de clase invertida, yo voy a exponer a mis estudiantes que manipulen. ¿Pero cómo? Podemos grabarnos un pequeño video modelando un ejercicio que nosotros queremos que ellos hagan o que ellos realicen. Algo muy sencillo. Y luego solicitar que realicen el reto o que ellos también den una evidencia de lo que están haciendo. Pueden ellos grabarse haciendo el ejercicio que yo les propuse, o también podemos hacerlo de manera síncrona, interactuar en una sesión al mismo tiempo con ellos, que hagan los mismos ejercicios que yo, pedirles que contemos botones, que agrupemos cuadernos, incluso cubiertos. Pero a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos trabajar esa introducción a un nuevo concepto, como lo mostramos a continuación. Primero, este es un ejemplo del representar fracciones de un grupo de objetos. Es bien sabido que las fracciones es uno de los temas que en primaria podemos temerle. Es un tema que en su momento los chicos podrán decir, bueno, pero es fácil y el profesor nos llevó una pizza y nos compartió pastel y qué alegre, ahí estábamos manipulando. ¿Será que realmente el poder tener una pizza y partirla en 4 pedazos y decirle, bueno, aquí está un cuarto y ya salimos del problema y ahora pasamos a hacer operaciones? Necesitamos que ellos toquen, bueno, pero él tocó la pizza y se la comió. En realidad tenemos que abarcar este tipo de conceptos de una manera más profunda. ¿Qué significa una fracción de un grupo de objetos? No solo de uno, así es muy sencillo, de un grupo de objetos. Para esto podemos pedirle a nuestros estudiantes que utilicen una docena de lápices de colores o marcadores. Luego podemos pedirle que lo agrupen en 3 grupos de igual cantidad de lápices. Poco a poco ellos se van dando cuenta qué cantidad tienen en cada grupo. Claro, este es un ejemplo para formar 3 grupos. Lo podemos hacer en 6 grupos, podemos formar 4 grupos. La idea es que tengamos las posibilidades de hacer grupos de igual cantidad. Toda vez ya lograron agrupar y lograron hacer estos pequeños grupos, podemos empezar a lanzarles preguntas como las siguientes. ¿Me puedes decir cuántos lápices hay en cada grupo? Si yo formé 3 grupos, bueno, voy a tener 4 lápices en cada grupo. Digamos que yo formé 4 grupos, voy a tener 3 lápices en cada grupo. Y podemos interactuar con ellos con este tipo de ejercicios para que manipulen, cuenten, agrupen. Luego podemos pasar a preguntas un poquito más complejas. Por ejemplo, yo les puedo pedir, ¿a qué es equivalente o cuántos lápices equivalen 2 de estos grupos, por ejemplo? Y si se dan cuenta, todavía no estamos exponiendo al alumno a un lenguaje formal. No le estoy hablando de lo que llamábamos quebrados de las fracciones,
yo les estoy mencionando, vamos a formar grupos de un total. Si yo les pido de estos 3 grupos, ¿cuántos lápices hay? En 2 grupos, como lo vemos en la imagen, la respuesta va a ser 8. Van a ir familiarizándose con este tipo de ejercicios. Posteriormente, podemos pedirles que ellos hagan sus propias representaciones, sus propios dibujos con estos ejercicios que nosotros les hemos solicitado. Hasta ese momento en el cual ya manipularon el material, jugaron con los números, con las agrupaciones, ya podemos conectar ese tema con este lenguaje, con esa simbología, para que puedan abstraer y lo más importante, que puedan generalizar para poder resolver un problema. Por ejemplo, si yo formé 3 grupos, como está este caso, yo formé 3 grupos. Cada grupo es 1 de 3. Muy bien. Entonces ya empiezo a introducir el tema de fracciones con un lenguaje simbólico formal. Por ejemplo, 1/3, otro grupo también sería 1/3. ¿Y qué pasa si yo tengo entonces 2 de esos grupos? 2/3 es equivalente a 8 lápices. Este es un pequeño ejercicio de cómo podemos conectar estos manipulativos con un concepto matemático. Muy bien. Otra recomendación muy valiosa, ya lo hemos hablado, ya lo hemos recomendado y hemos hablado de contextualizar estos temas cuidadosamente seleccionados. Esto es primordial. Estos temas los podemos relacionar. Acá tenemos el ejemplo en las narrativas, pero pueden ser historias. Podemos trabajar a través de un proyecto, de un reto, de buscar cierta información y conectarlo con otros temas. ¿Por qué no conectar, por ejemplo, un tema de una parábola, cómo se relaciona con una función cuadrática y cómo funciona esto con la reflexión de la luz? Dejarles una investigación donde ellos puedan leer antes de nosotros introducirle la terminología matemática. Aquí también quiero mencionar, que también lo mencionaba Mario, es que estas situaciones deben desencadenar discusiones importantes y análisis. Y aquí tenemos la oportunidad de realizarlo a través de este medio, de poder formar grupos, pequeños equipos, a través de cualquier medio por el cual nosotros estemos impartiendo nuestra clase, tenemos la oportunidad de formar pequeños grupos para que ellos puedan discutir. Y agarrado de esto, de la mano viene que también puedan hacer representaciones de lo que están pensando, de la forma que creen que voy a resolver. Y probablemente muchos niños logren resolver situaciones sin llegar a involucrar algún procedimiento, algún algoritmo un poco más formal. Hay quienes dicen, es que yo soy muy lógico, y está bien. Y aprovechemos esa lógica para que después se formalice. También acá, cuando ellos están en discusión, es importante que verbalicen, que cuenten lo que hicieron, como bien decía Mario, pero que expliquen por qué hicieron lo que hicieron, por cómo les resultó. De esta gráfica, ¿cuál era la lógica que utilizaron para llegar a esta conclusión? Entonces podemos decir que esta parte de verbalizar, de compartir, de interactuar, de relacionar, es primordial. Vamos a dar aquí algunas ideas importantes, sobre todo que el proceso de aprendizaje de las matemáticas tiene mucho que ver con la forma en que me lo hicieron o me lo presentaron, cómo yo lo utilicé, cómo lo transformé en mi cabeza para que llegara a una abstracción y poder llegar a una conclusión y poder relacionarlo con un lenguaje formal. Para eso tenemos que ponerlo en práctica. Si yo no puse en práctica ese concepto, probablemente fue un procedimiento más y lo olvidé. Probablemente lo utilicé a la hora del examen y si yo como profesor les cambio algo al ejercicio,
Es que yo lo sabía, dicen los jovencitos, los chicos, los niños, decían, yo lo sabía, pero es que el profesor nos puso algo diferente, nos evaluó algo diferente y probablemente no era diferente, simplemente porque ellos todavía no tienen esa capacidad de generalizar porque el concepto no fue aprendido a profundidad. Aquí voy a mencionarles un tema que suele ser de mucha discusión y muchos nos hemos preguntado, ¿qué será lo correcto? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué se prefiere? ¿Que les deje muchísimos ejercicios o poquitos? ¿Qué será más importante? Pues este proceso de aprendizaje es más un tema de qué proceso llevé a cabo. ¿A qué expuse yo al estudiante? ¿Cómo logré que su mente lograra establecer una conexión entre una fase del modelo hasta llegar a una fase de abstracción? No se trata si dejé 100 o dejé 5. Hay quienes no necesitan hacer 100 ejercicios de aquel librote gordo en donde sacábamos cantidad de ejercicios y repasar y repasar. Considero que toda vez una persona entendió el concepto podrá ser capaz de aplicarlo y poder resolver muchas situaciones que se les puedan presentar. Queremos dejarlos con una idea que también aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Y esta frase nos deja mucho, que dice: lo que hemos de aprender, lo aprendemos haciendo. Sin ir muy lejos, ¿cuántas veces nos enfrentamos a una simple receta de cocina en la cual nosotros podemos observarla, podemos leerla y ver, bueno, y a mí se me quedaron los ingredientes, pero cuando lo hice por primera vez, probablemente no era esa imagen que yo tenía en mi mente de cómo me iba a quedar ese banquete y probablemente me sienta frustrada. Pero la segunda vez, la tercera vez lo voy a hacer mejor. ¿Por qué? Porque yo aprendí haciéndolo. No es lo mismo que me presenten un ejercicio y que el profesor me ponga en el pizarrón, aquí está el procedimiento, el algoritmo para resolver esta situación y yo lo entendí. Pero cuando lo tengo que poner en práctica, ahí es donde viene el problema. Entonces, que nos quedemos con esta idea después de todo lo que hemos platicado el día de hoy, de todo lo que hemos logrado como resumir y concretarles, es que los mejores aprendizajes que nosotros tenemos y llevamos son aquellos que logramos a través de la experiencia y que logramos alcanzar a través de situaciones prácticas y lo que hicimos. Entonces, después de todo este abanico de ideas y de estrategias que pudimos platicar, vamos a brindarles un espacio para responder las preguntas que ustedes puedan hacernos, que han estado escribiendo en el chat. Así que les vamos a dar ese espacio para que nos puedan compartir esas preguntas y apoyarlos en responderlas. Gracias, Debbie. Quiero contarte que ya fuimos resolviendo las preguntas de una vez con el equipo, así que ya están todas resueltas. Quisiera yo aprovechar sobre todo este espacio para algunas observaciones muy importantes que ustedes mismos hacían en conclusión al tema que expresamos. Pues la primera es, Grisel decía por ahí, Grisel de Guatemala comentaba que eso es lo que nos ocurre, decía ella. Como maestros de matemáticas siempre vamos por la parte abstracta. Y el cerebro necesita vivir, tener la emoción. Y eso tiene que ser como un eje transversal, ¿no? Colegas, ¿verdad? Tiene que estar presente la emoción durante todo este tiempo. Ustedes nos acaban de dar un método que nos ayuda a que la emoción sí esté presente durante todo el tiempo, ¿sí? Porque lo concreto, lo pictográfico nos va a ayudar a que permanezca. Así que felicitaciones ahí por esa conclusión, que yo creo que es muy importante. Y lo amarro con otro comentario que hacían acerca de el modelo, la guía que se puede realizar. Yo creo que aquí ellos ya les dieron los pasos y el mismo método nos va llevando un paso a paso en CPA. Voy a activar emoción, pero voy a pasar por lo concreto, lo pictográfico y después ya voy a llegar a lo abstracto. Esa puede ser una guía muy sencilla. Aún así yo quisiera enlazar y dejarlos muy motivados para el día de mañana, porque yo creo que se entiende mucho mejor
cuando se vive. Justo lo que pasa con la matemática. La entiendo mejor cuando la toco, cuando la pruebo, cuando la evidencio, ¿sí? Así que para que ustedes puedan vivirla, les invitamos para que el día de mañana, siempre en el mismo canal, las mismas páginas de Facebook que tenemos en Santillana, Honduras, Santillana, El Salvador y Santillana, Guatemala, nos puedan acompañar a las 14:30 horas. Vamos a estar promoviendo un espacio para que ustedes puedan vivir una clase con este modelo CPA. Varios tenían dudas sobre materiales. Aquí van a poder encontrar no solo materiales, sino un sistema robusto que trabajando a distancia le dé información al docente sobre, aunque mi alumno está allá, ¿cómo va? ¿En qué indicador de logro debo apoyarlo? ¿Qué tengo que hacer con todo el grupo porque no logran avanzar? Entonces vamos a conocer todo un sistema, pero lo que queremos es que ustedes vivan esa clase, que vivan CPA. Así que los invitamos para el día de mañana a las 14:30 horas por la misma página de Facebook del país que les corresponde. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a los tres. Vi comentarios en el chat de cada país en todo y gracias por el tiempo y el espacio a cada uno.